Gloria a tu nombre, Señor. Dios, honramos y bendecimos tu nombre en este día maravilloso, porque tú nos brindas la oportunidad gloriosa de honrarte, de bendecirte, de exaltarte, de tomar este tiempo, Señor, para estar en meditación contigo y para compartir, Señor amado, tu palabra, oh Dios. Gracias por este día, Señor. Intercedo, Señor amado, por este mundo, por la humanidad. Intercedo por tanta gente que sufre en este momento, Señor. Intercedo por tu iglesia, Dios. Intercedo por los gobiernos. Intercedo por médicos y enfermeras, por personal paramédico de emergencias que recorren las calles en el mundo, Señor, yendo a los hogares de las gentes. Intercedo, Señor, por los grupos sociales que se dispersan, Señor, para distribuir raciones alimenticias y apoyar a la gente en medio de esta crisis humanitaria, Señor, de esta crisis de salud. Señor amado, honro tu nombre, te bendigo y te pido, Señor, que tú des fuerzas, que tú sigas ayudando, Señor, que tú sigas teniendo control, Señor, porque sabemos que nada se ha salido de tu control, Señor, que tú sigas teniendo control y que tú sigas cumpliendo tu propósito con la humanidad, que tú sigas enseñándole al hombre, Señor, su obligatoria dependencia de ti, Señor, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, que debemos depender, que tenemos que depender de ti, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu amor, de tu capacidad, oh Dios amado, aleluya, para poder obrar, Señor amado, a favor nuestro. Señor, bendigo tu nombre, te exalto. Sigue humillando los corazones de la humanidad hacia ti. Sigue ayudando a entender al ser humano, Señor, su necesidad y dependencia de ti, oh Dios. Sigue ayudando, Señor, a los seres humanos a entender, Señor, que sin ti nada somos. Que tú nos das las capacidades, la fuerza, la sabiduría, Señor, para poder vivir, para poder hacer, para poder actuar. Bendice, Señor, esta tierra, bendice esta humanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, presento tu palabra. Permite que esta palabra traiga fortaleza, traiga aliento a las vidas. Que este pasaje que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Señor amado, sea de edificación a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión un pasaje bíblico, otra vez un pasaje bíblico conocido. Yo los quiero invitar a Primera de Pedro, capítulo 4, capítulo 5, versículo 7. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la situación en la que estamos viviendo en este tiempo, en el mundo, esta situación de tensión, esta situación de encierro, esta situación de aislamiento, esta situación de carencia económica o de amenaza de carencia económica, esta crisis de salud que muy probablemente desencadene en crisis económica, puede desencadenar en crisis social, en algunos países pudiera desencadenar incluso en crisis política. Este ambiente tenso, difícil, incómodo, produce en todos los seres humanos ansiedad, estrés. Ha llevado ya a seres humanos a la desesperación, al punto de que se han suicidado porque, queriendo ayudar y queriendo tener solución en sus manos y dándose cuenta de su impotencia, el enemigo le ha convencido de que
lo mejor es quitarse la vida, una decisión lamentable, pero así es parte de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo y no lo podemos ignorar. Lo cierto es que todo esto produce en el ser humano impotencia. Produce en cierto modo la convicción de que no puede, de que las cosas se le han ido de la mano, que están por encima de sus capacidades. Y en situaciones como esta, una buena parte de los seres humanos, a veces que no conoce a Dios, que ha ignorado a Dios, pero los que conocemos a Dios y le hemos servido con nuestras virtudes y defectos, en tiempos como estos recurrimos al Señor. Recurrimos al Señor porque le conocemos, recurrimos al Señor porque le amamos, y otros que no le conocen, que no le sirven, que incluso lo rechazan, recurren a Él porque descubren su propia incapacidad, su propia impotencia para poder abordar la crisis de forma exitosa. Su crisis personal, su crisis familiar, la crisis nacional de su país, la crisis global. Mucha gente por impotencia, por el descubrimiento interior de que sus fuerzas no le dan y que tiene que recurrir a algún ser extra, a un ser que se perciba poderoso, a un ser que aunque no lo conoce y no le ha servido, llega a un punto en el que entiende que debe existir algo más grande, como decimos, y entonces recurren a ese Dios. El apóstol Pedro, cuando escribió su carta universal, que le escribió básicamente para los creyentes judíos, la escribió en un momento en que los creyentes judíos estaban siendo perseguidos, estaban siendo impedidos de testificar su fe, estaban siendo impedidos de servir a su Dios, de honrar a Cristo libremente. Y muchos de ellos tenían que estar agachados, escondidos en sus casas, en cuevas, en lugares inhóspitos, difíciles de llegar por las autoridades, insospechados de que allí se reunieran personas para poder vivir su fe. Y en medio de esa situación de tensión, de persecución y de encierro, el apóstol Pedro le dice: echen toda su ansiedad sobre él. Toda situación de tensión, de persecución, de miedo, nos produce ansiedad, nos produce estrés. Y nos lleva a sentir nuestra propia impotencia. Y en ese estado de ansiedad, de sentimiento de impotencia y a veces sentimiento de culpa, porque cuando tú ves a un familiar tuyo afectado y tú no puedes hacer nada, tú sientes que tiene culpa de lo que le pase a tu familiar. Todo eso provoca, desencadena ansiedades que pueden al mismo tiempo desencadenar decisiones difíciles. El apóstol Pedro le dijo a los creyentes: echen toda su ansiedad sobre él, toda su ansiedad. Ansiedad por problemas de salud, ansiedad por situación económica, miedo por lo que pudiera deparar el futuro, temor porque la enfermedad y la escasez me alcance, temor por mi familia que tengo lejos y que no tengo el control para poder ayudarles, protegerlos, cuidarlos, temor por mis familiares que son ancianos y son vulnerables frente a esta situación que hay en este momento en el mundo, temor por mis niños, temor por el pago de los compromisos financieros que tengo en medio de una situación que se convierte en una crisis financiera también, temor de que desahucien a un familiar mío que está enfermo, temor de que colapse el sistema de salud en los países, muchos temores que provocan ansiedades. Ahora, todas esas ansiedades, todos esos temores, el apóstol Pedro dice: échenlos sobre él, refiriéndose a Cristo, a quien servimos, a Cristo a quien amamos, a Cristo a quien conocemos.
tú que me escuchas, que conoces al Señor, que has llorado en la presencia del Señor, que en situaciones difíciles que has vivido en otro momento has hablado con Él y sabes que Él te ha respondido, que Él te ha escuchado, que Él te ha dado fuerzas para salir adelante, que puedes decir como dijo el salmista David: esperé a Jehová y Él me oyó y me libró. Tú que has vivido la experiencia de un Dios cercano, como estuvo con Daniel en el foso de los leones, como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, de un Dios presente, de un Dios que protege, que cuida. Tú que tienes el testimonio personal de un Dios que interviene milagrosamente en aquellas situaciones que ya se salen del control humano, que las capacidades humanas ya no pueden controlar. Tú que conoces ese Dios. El apóstol Pedro dice para esta ocasión también: echa tu ansiedad sobre Él. Ahora, una vez más, aquí el versículo concluye de una manera maravillosa, porque el apóstol Pedro explica la razón, expone la razón del por qué tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él. Y el apóstol Pedro dice que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. En una situación como la que vivimos, contarle nuestra situación, llorar por nuestra situación, mostrar nuestra impotencia frente a personas que no pueden hacer nada a nuestro favor, es algo que puede aumentar nuestra ansiedad y nuestra impotencia. Pero cuando el apóstol Pedro nos recomienda que echemos nuestra ansiedad sobre Él, el apóstol Pedro lo recomienda sobre la base de una garantía. Él tiene cuidado de usted. Usted puede confiar en Él porque Él tiene cuidado de ti. Tú puedes depositar tu ansiedad, tu problema, tu dificultad, tu situación sobre Dios. Tú puedes ir de rodillas y hablar con Dios sobre lo que te está pasando, porque hay una garantía. Él tiene cuidado de ti. Él te ama. Tú eres su creación. La tierra, el universo es su creación. Él tiene cuidado de su creación. Él está pendiente de esta situación. Una situación que, insisto en decir, no la provocó Dios. No la envió Dios, estoy totalmente seguro. Cuando Dios envíe algo a esta tierra, no hay manera de que el ser humano busque formas de escapar y encuentre ningún tipo de solución. Es una situación que se desencadena por la conducta humana, los egoísmos humanos, los deseos de dominio de algunos gobiernos, países poderosos, empresas financieramente fuertes, que inventan cosas para tratar de tener dominio, que inventan una enfermedad para tratar de buscar la cura y vender la cura. Y en estos inventos egoístas del ser humano, a veces hay cosas que al ser humano se le va de la mano. Luego, mucha gente incrédulo contra la fe quiere reclamarle a Dios que por qué Dios lo permite, que por qué Dios interviene, porque Dios nos dio libre albedrío. Y si nuestro egoísmo no es capaz de ayudarnos a pensar en el prójimo, hace tiempo Dios dio el mandamiento: amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. Y si el egoísmo nuestro no nos da para pensar en el prójimo, entonces desatamos situaciones como esta. Y luego de alguna manera descubrimos que no es posible la solución a menos de que no obedezcamos por lo menos los principios básicos que Dios nos dio: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es tiempo de solidaridad, de que quien no tiene recursos por lo menos procure tener una palabra de aliento, y los que somos hombres y mujeres de fe, que posiblemente no tenemos recursos económicos para ayudar de forma abundante, por lo menos debemos mantener una palabra de fe, una palabra de aliento. Y el apóstol Pedro, en la situación difícil que vivía la feligresía, los creyentes en Israel, los creyentes en Cristo, él le dijo: echen su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Es el mismo consejo que les doy en este día. Echen su ansiedad sobre Dios. Vaya a la presencia del Señor. Ore, cuéntele a Él lo que le preocupa, lo que le atormenta. Cuéntele sus temores, cuéntele sus preocupaciones. Cuéntele los sentimientos de amenaza. Cuéntele su miedo al futuro. Y hágalo sobre la base de que Él tiene cuidado de usted. Él le oye, Él le va a responder, Él va a abrir puertas, pero sobre todo Él te va a calmar emocionalmente y te va a dar la seguridad de su paz. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como la da el mundo.
Este es un tiempo para experimentar esa paz maravillosa que Cristo da y que no nos la da como el mundo la da. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, descansa en el Señor, que Él tiene cuidado de ti. Amén.